discernimiento, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. ¿Qué dices, John? Bueno, el mensaje que traigo y quiero darle a las personas hoy, bueno o Dios, son sinónimos porque hoy parecen serlo. Cuando dices bueno, las personas suponen que es Dios. Pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 5 que la única forma de reconocer entre el bien y el mal es con discernimiento. Si ves al rey Salomón antes de comenzar su reinado, él clamó a Dios: dame un corazón que discierna entre el bien y el mal. Si el bien es tan obvio, muy directo, ¿por qué tenemos que discernirlo para entenderlo? ¿Y sabes qué es lo más importante para mí? Es la revelación que están a punto de oír, que tal vez es una de las más importantes que obtendrás entre ahora y el tiempo en que vayas a casa o Jesús regrese. Esa revelación vino de forma sobrenatural a John Bevere. Y tienes un libro bestseller, 1,5 millones de copias, La trampa de Satanás, y todos conocen a John Bevere y este libro. Pero necesitó una revelación sobrenatural de Dios para que lo entendiera. ¿Qué pasó? Bueno, esto comenzó hace años. A finales de los 90 iba a Suecia y recuerdo que aterricé y mi anfitrión me recogió y dijo: John, no sabes esto, pero una mujer muy famosa que era conocida en todo el mundo murió anoche en un accidente automovilístico trágico. Estaba impresionado, sin palabras. Ella era hermosa, tenía una gran personalidad, la amaban sus fans y estaba usando su belleza y su influencia para ayudar a las víctimas de minas terrestres. Ayudaba a las víctimas que eran pobres y necesitadas y a víctimas de la injusticia social. Y recuerdo que vi las noticias sobre personas que estaban llorando en sus rejas, llorando en la nación. Y sentí dolor por 2 o 3 horas y pensé: hablaré ante 6,000 personas y tengo que prepararme para el servicio, y apagué el televisor. Y sí, sentí que mi dolor era un error. Así que fui al final de mi cama en Suecia y me arrodillé a los pies de la cama y dije: Dios, siento que me equivoco, que está mal. Y escuché claramente, y este es el aspecto sobrenatural de esto. Dios dijo: lee Apocalipsis 18. Escuché eso tan claro y comencé a leer el Apocalipsis 18 y llegué a los versos 7 y 8, donde dice: en la medida en que se glorificó a sí misma y vivió lujosamente, en esa misma medida dale tormento y sufrimiento. Pues fuerte es el Señor, Dios quien la juzga, y sentí un cubetazo de agua helada porque soy fan de esa mujer. Y dije: Dios, ¿cómo puedes usar esas escrituras para hablarme sobre esa mujer? Y dije: Dios, todo lo que ha hecho está ayudando a las víctimas de minas, a los pobres. Y el Señor dijo: ella presumió su adulterio con todo el mundo. Ella abiertamente se rebeló contra la casa a la que eligió someterse. Y dije: pero Dios, todo el bien que ella hizo. Y escuché tan claro. Y eso ha cambiado mi vida, Sid. El Espíritu Santo habló. Y dijo: hijo, no fue la parte mala del árbol del conocimiento del bien y el mal lo que atrajo a Eva, fue el lado bueno. Y cuando escuché eso, fui a mi Biblia, a Génesis 3, y vi estas palabras. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, que era agradable, que era deseable para hacerla sabia. Y dejé caer mi Biblia en la cama y dije: vaya, vaya, y el Espíritu Santo me dijo: hay un bueno que es muy rebelde para mí. Y justo entonces vi todo hasta el hecho de que el hombre de pecado, el hombre de rebelión, va a engañar a las naciones. Su bondad va a ser aterradora, pero será una perfecta rebelión para Dios. Como producto de eso, de lo que comencé a darme cuenta, es que la mejor manera en la que el enemigo puede engañar a las personas, porque Jesús, los apóstoles, todos hablaron sobre el engaño en lo último de los últimos días. Jesús dijo: si es posible, incluso los elegidos serán engañados. Y comencé a darme cuenta que la persona engañada cree que está del lado de la verdad cuando en realidad no lo está. ¿Cómo el enemigo va a engañar incluso a los elegidos? Es con lo bueno. Lo que estás diciendo es que el enemigo va a envolver el engaño que obviamente reconocerías con un empaque de bueno. ¿No es lo que dices que le pasó a Eva en el Edén? La Biblia no dice que Satanás puede transformarse en un ángel de luz. Dice que sí se transforma en un ángel de luz y también sus mensajeros. No solo Satanás se transforma en ángel de luz, sus mensajeros y el mensaje de los mensajeros. Hay un mensaje afuera. Si es bueno, es Dios. No es así, Sid. A veces hay una distinción entre bueno y Dios. ¿Tuviste una revelación de que en los últimos días ese engaño ocurriría, el discernimiento entre el bien y el mal? Malaquías lo predice. El libro de Malaquías dice que en los días finales, los días justo antes de la venida del Señor,
no va leyendo la Biblia esta mañana, y la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, para que no nos apartemos. Cuando era niño iba de pesca, porque crecí cerca de un lago. Si no me anclaba, estaba pescando y 30 minutos luego miraba y no reconocía la orilla. ¿Qué pasó? Me alejé. Alejarse no pasa conscientemente, pasa inconscientemente. Si no ponemos mucha atención a lo que el Nuevo Testamento dice, lo que pasa es que nos alejamos y ahora asumimos lo que es bueno, que no es bueno en realidad a los ojos de Dios. Ahora es bueno a los nuestros y comenzamos a aceptar las verdades, que creemos que Dios está ahí, que Dios instituyó, y en realidad no es así. Tengo que decirte, cuando te escuché hablar de un área importante de recalibración, y esto podría sorprenderte, la diferencia entre Salvador y Señor. Explica eso. Bueno, en la Iglesia de América deseamos básicamente hacer que las personas oren la oración del pecador, que básicamente es recibir a Jesús. Queremos casi atraer a las personas. ¿Le darías una oportunidad a Jesús? ¿Le darías tu vida a Jesús el Salvador? ¿Repetirías esta oración conmigo? Y la palabra Salvador aparece 36 veces en la Biblia. La palabra Señor aparece más de 7,800 veces en la Biblia. ¿Dónde crees que Dios pone el énfasis? La Biblia nunca dice, debes confesar a Jesús como Salvador. La Biblia dice, debes confesar a Jesús como Señor. Jesús habla de esto. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? Señor significa en suprema autoridad. Cuando lo confesamos como Señor, decimos, me pongo bajo tu autoridad suprema. Sabes, estaba en un cuarto lleno de líderes, 250 pastores, y les dije, ¿cuántos pueden ver al joven rico pavoneándose con Jesús? Se puso su Armani y su Rolex, tenía esa actitud. ¿Qué tengo que hacer para ser salvado? Todos levantaron las manos y dije, podemos ver lo que dicen las Escrituras. Marcos capítulo 10 dice, llegaron corriendo a Jesús y se arrodillaron. Yo literalmente corrí en la plataforma, era una plataforma muy grande. Me puse de rodillas y tomé al chico que me ayudaba y dije, ¿qué hago para ser salvado? Y dije, dirían que este chico tiene deseo de ser salvado. Y todos dijeron que sí. Y dije, pero el deseo no es suficiente. Porque Jesús miró la vida del hombre y vio que era algo más importante para él que Dios. Y eso era su dinero. Otras personas pueden ser su novia, su novio, pueden ser los deportes. Pero Jesús estaba más preocupado porque ese chico terminara bien que comenzara bien. Y dije, Jesús lo miró y dijo, oye, hay una cosa. Va a estar en el camino, vas a decir, oye, eres mi Señor, pero esto te llamará. En otras palabras, el dinero te llevará a una dirección diferente. Mi señorío te va a llevar a un lado, tu dinero te va a llevar a otro. Necesitas tomar la decisión ahora. ¿Qué vas a elegir? Y Jesús dijo, vende lo que tienes, porque ahora la única forma de romper esto de tu vida es soltarlo. Y el chico, cuando escuchó eso, se fue triste y agobiado. Y Jesús no corrió atrás de él y dijo, espera, Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es una promesa. Y si Jesús hubiera corrido a él y dicho eso, lo habría convencido. Pero Jesús nunca usó las bendiciones, las ventajas, los beneficios del Evangelio para atraer a las personas a que lo siguieran. Solo dijo, sígueme no por lo que puedo hacer por ti, sino por quien yo soy. Tengo que preguntarte esto, porque se hizo una encuesta. Y la pregunta fue, ¿qué significa gracia? Pero el resultado de la encuesta fue muy importante para que las personas entiendan. Explica eso. Fue una encuesta desgarradora. Más de 5,000 cristianos fueron encuestados. Eran cristianos que creen en la Biblia. La encuesta era, da
3 o más definiciones de una palabra para describir la gracia de Dios. La respuesta abrumadora fue salvación. La segunda fue gratuita y la tercera fue perdón de pecados. Creo que la cuarta fue amor de Dios. Me alegra que los cristianos entiendan eso, que somos salvados por gracia. Esas son y solo cosas por buenas. gracia. Y cosas verdaderas. Sí. Somos salvados por gracia, solo por gracia. No puedes ganártela ni merecerla y perdona los pecados. Sin embargo, esta es la tragedia de la encuesta. Solo el 2%, la cifra real fue 1.9% de los que fueron encuestados dijeron, la gracia es el poder de Dios, pero es exactamente como Dios representa su gracia, porque Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad o la incapacidad humana. Si ves a Pedro, él dice, gracia os sea multiplicada, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. La gracia es el poder de Dios que me da habilidad de hacer lo que no podría hacer con mi capacidad. No podría vivir una vida santa antes de ser cristiano y solía leer la Biblia y sentía una tremenda convicción porque era un buen pecador. Y aún así no tenía el poder de cambiar. Pero cuando la gracia de Dios vino a mi vida, no solo fui perdonado, no solo fui salvado, pero la misma gracia me dio poder de ser transformado. No para ser un hombre que ve pornografía y siente lujuria por otras mujeres, sino para ser un hombre que podía sentarse ahí y ser libre de eso y ver a una mujer por el hecho de que ella era la niña de su padre, no por el hecho de que era un pedazo de carne. Así que la gracia cambió lo que yo no podía. Cuando volvamos, quiero descubrir lo que la verdadera santidad bíblica es. No se vayan. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones, y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com/1346. Fuera de estas áreas, 98% de los cristianos en este país no entienden la gracia que nos da el poder capacitador de superar el pecado. Me voló la cabeza, John. Pero eso es lo importante, no solo es cuestión de conocimiento. La Biblia lo deja tan claro, Sid, que no puedes tener nada de Dios a menos que lo creas. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que cree. Porque una persona, tienes a dos personas, ambas fueron perdonadas. Una se irá al cielo y la otra no, aunque sus pecados ya fueron pagados. ¿Por qué? Porque esa persona no creyó. No puedes creer lo que no conoces. El 98% de los cristianos no saben que la gracia de Dios es poder. Significa que ese porcentaje intenta vivir en santidad, santos en su propia capacidad, por eso están frustrados. Si intento vivir en santidad, en mi capacidad, una de dos cosas pasará. Seré un legalista hipócrita. Un libertino cuya doctrina dice que la gracia cubre los pecados que amo y me vuelvo un hombre parado sobre terreno frágil. Pero cuando nos damos cuenta que Hebreos dice que necesitamos gracia, es una cita de Hebreos que tengamos gracia para que sirvamos a Dios de forma aceptable, gracia que me da poder. Así que creo en ese poder, me pongo al Señor Jesucristo y me quito lo viejo y creo en ese poder. Y eso produce la transformación. Y Sid,
Pablo nos dice que justo antes de que Jesús vuelva, tiempos peligrosos vendrán. Piénsalo, sus tiempos eran peligrosos, lo golpearon con varas, fue azotado, fue apedreado, ¿verdad? Pero ve a mis días y lo llama peligrosos. ¿Qué hará que mis días sean peligrosos? Él nos dice, los hombres aún se amarán a sí mismos, aún serán desagradecidos, aún serán impíos, aún van a ser desobedientes a sus padres, aún van a tener falta de perdón, pero tendrán una forma de santidad, pero van a negar su poder. Van a tener una forma de cristianismo, pero van a negar la gracia de Dios que les da la habilidad de cambiar de impíos a santos, de desagradecidos a agradecidos, de falta de perdón a perdonar. ¿Y por qué? Intentan hacerlo en sus fuerzas. Lo que pasa ahora es que los líderes están tan frustrados porque las personas están heridas. Las personas están heridas. Es lo que oigo de los líderes pastores. Me ven y dicen, pero John, las personas están heridas. Y yo digo que si no les damos una respuesta y no les decimos a las personas que la gracia les dará poder para vivir en santidad, vamos a darles un mensaje que los anime positivamente, mientras que el cáncer del pecado siga comiéndose su vida. Y no quiero ser un doctor, predicador, que les dice a las personas que todo está bien cuando no lo está. Quiero ser alguien que puede venir aquí y darles lo que necesitan para que puedan creer y sean liberados del cáncer del pecado que se los está acabando. Porque Dios quiere no solo que seamos posicionalmente libres del pecado, quiere que vivamos libres de pecado. Bueno, hay otra cara aquí que es tan importante. ¿Por qué perdimos un temor saludable de Dios? ¿Qué es un temor saludable de Dios? Creo que es porque las personas están tan aterradas de la palabra temor. Dicen, Dios no me dio un espíritu de temor. ¡Wow! Acabas de confundir el espíritu del temor con el temor del Señor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que perfeccionamos la santidad en el temor del Señor. Dice, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Y qué es el espíritu de temor? Puedes verlo diferenciado cuando Moisés saca a los hijos de Israel de Egipto. En el monte la presencia de Dios viene y nunca tendrás la presencia de Dios sin santidad, el temor del Señor. Y las personas huyeron. Y la razón por la que huyeron es que no tenían el temor del Señor en sus corazones. Y Moisés lo vio y dijo, no temas, no le tengas miedo a Dios. El mensaje de Jesús es no temas, no temas. Dios dice siempre no temas. Moisés les dijo, no teman, ese es el espíritu de temor. Porque Dios vino a probarlos. ¿Cuál es la prueba? Que su temor esté en ti para que no peques. Espera, Moisés, te acabas de contradecir. No temas porque Dios vino a ver si su temor está en ti. No se está contradiciendo, está diferenciando entre tenerle miedo al Señor y el temor del Señor. Hay una diferencia. La persona que le tiene miedo a Dios esconde algo. ¿Qué hizo en el Edén Adán? Corrió de la presencia de Dios. ¿Por qué? Ahora él tiene el espíritu de temor. Pero la persona con el temor de Dios está aterrada de estar lejos de Dios. Si quieres una definición, la primera definición del temor del Señor es tener miedo, no miedo, es estar aterrado de estar lejos de Dios. Si ves a Lucifer, él dirigía la adoración en el cielo, pero no temía a Dios. Así que se formó iniquidad en él. Si ves a un tercio de los ángeles, están en la gloria, pero no temen a Dios. Y ya no están en la gloria. Cada una de las criaturas alrededor de su trono en la eternidad va a ser probada en dos cosas importantes. El temor del Señor y el amor de Dios son dos fuerzas que nos mantienen en el camino de la vida. Moisés quería la presencia de Dios sobre todas las cosas, las cosas. ¿Quieres la presencia de Dios? Háblame de la presencia. Moisés, si lo piensas, él tenía la mejor vida de un ser humano en el planeta. Tenía la casa más grande, el abuelo más rico, tenía sirvientes, tenía todo lo que quería, pero dejó todo. Israel sufrió abuso por esa misma sociedad, tenían cicatrices en la espalda, sus hijos son asesinados. Salieron y constantemente decían, volvamos a Egipto, era mejor para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Moisés anhelaba la presencia de Dios, Israel anhelaba lo que Dios hacía por ellos. Querían la tierra prometida. A Moisés Dios le ofreció, adelante, ve a la tierra prometida, enviaré un ángel, pero yo no iré. Ahora, si Dios le hubiera dicho a Israel, si hubieran tomado Egipto sin un ángel, habrían tomado la tierra prometida con un ángel, estoy seguro de eso. Pero Moisés dijo, si tu presencia no nos guía de ese lugar de sufrimiento, ese lugar de falta en el desierto, no me iré, no nos saques de aquí. Porque lo que Moisés le comunicó a Dios es, si tengo que elegir, prefiero estar en tu presencia. Prefiero estar en tu presencia que en tus promesas. Israel quería sus promesas más que su presencia. Vamos tras las promesas y no la presencia. Cuando tenemos la presencia, las promesas están ahí. Así se es. llama favor. Mira, mi cerebro no deja de doler sobre algunas de las enseñanzas que se dan hoy, que se basan en una profecía que dice
que habrá engaño en los últimos días. Esa fue la tentación de Satanás con Jesús. La carne. La primera, la roca. Dios quiere. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Ahí está tu pan, conviértelo. El siguiente es todo lo que tus ojos puedan ver. La lujuria de los ojos, todos los reinos del mundo. Solo adórame. La adoración es a quien obedecemos, no a quien le cantamos. Nuestra mayor forma de adoración es la obediencia, y eso viene de un corazón que teme a Dios. Jesús. ¿Es tu Salvador o tu Señor? Quiero que repitas una oración conmigo, pero con el corazón. Eso hará la diferencia entre conocerlo y saber de Él. Repite conmigo, querido Dios, en voz alta, querido Dios, soy un pecador. Contra ti y solo contra ti he pecado, y lo lamento. Yo te hago mi Señor y Salvador. Señor Jesús, dame el poder capacitador de tener tu presencia a donde sea que vaya. Ven a vivir